Tuve bulimia por más de 10 años. Lo que más me acuerdo de esa época es llorar, comer, odiarme y vomitar. Y llorar, comer y odiarme y vomitar, casi como un mantra. También me acuerdo de pararme frente al espejo e insultarme. Me acuerdo que me clavaba las uñas en la espalda y en la cabeza hasta hacerme heridas, porque me cargaba lo que veía en el espejo. De alguna manera no lograba convivir conmigo misma y me encerraba horas a llorar en mi pieza. Y por otro lado tenía una vida aparentemente normal. Era una adolescente que tenía una familia que le quería mucho, que tenía amigas. Yo siempre cantaba en el coro, cantaba en las bandas, tenía pololo. Pero había algo en mí que no lograba llegar a un equilibrio y no lograba estar en paz. Los estereotipos de belleza nos enferman, nos hacen mal como sociedad, y a veces siento que es tan abstracto que cuesta entenderlo. Pero yo fui una niña y fui una adolescente que se enfermó de verdad. Y durante años me odié por tener unos kilos de más. Y durante años estuve disconforme y estuve en guerra con mi cuerpo. Y me odié y me juzgué y me herí y me critiqué, al igual que otras cientos de mujeres también. Y me volví frágil y me volví vulnerable y me volví tan frágil y tan vulnerable que durante años fui víctima de abusos y nunca pedí ayuda, no pedí ayuda a tiempo porque en el fondo me sentía que valía tan poco que de alguna manera me lo merecía. Y eso logré entenderlo de grande. Y me pasé la vida entera y me pasé años en tratamientos, psiquiatras, expertos en trastornos alimenticios, antidepresivos, y tuve momentos muy buenos y tuve otros momentos muy malos también, pero no lograba salir de este círculo, estaba atrapada. Era tal mi obsesión con el peso que finalmente mi vida entera estaba determinada por el número que había dicho la pesa. Hice las tonteras más grandes que alguien puede hacer. Me tomé todas las anfetaminas y todas las sibutraminas que existen. Fui a doctores que te daban unas recetas con esos frascos con estrellas. Me los tomé todos, vomité, tomé laxantes, tomé diuréticos. La verdad es que de milagro no quedé con alguna secuela grave e importante. A los 29 años quedé embarazada y a los 30 nació la Julieta, mi hija mayor. 6 meses después me embaracé de nuevo y nació la Luciana. Y la verdad es que para mí la maternidad fue mi gran cambio de switch en la vida. De alguna manera, convertirme en mamá me dio la claridad y la sabiduría para entender que tenía que cortar con esto de raíz. Perdón, estoy emocionada. Gracias. La maternidad trajo consigo, dentro de todas las cosas preciosas, esta claridad y entendí que en el fondo era el momento en que yo tenía que romper con esto. No quería ser un referente de mamá para mis hijas que siempre estaba a dieta, no quería ser una mamá que siempre se encontraba gorda, que se encontraba fea, no quería ser una mamá que se paraba frente al espejo a criticarse, no quería ser una mamá que siempre encontraba que no era suficientemente buena, linda, talentosa, lo que fuera. Quería ser un buen referente para mis hijas y entendí que la única manera de empezar era que tenía que empezar a quererme y empezar a gustarme. Y como todo lo que había hecho hasta el momento no me había resultado, decidí hacer un cambio que por alguna razón sentí que por ahí iba la cosa. Y hice un cambio profundo y rotundo en mi alimentación. Hice un cambio radical. Eliminé de mi vida el azúcar, eliminé las bebidas, eliminé los procesados y me empecé a alimentar de frutas, de verduras, de cereales integrales, de frutos secos, de muchas veces de cosas que las nutricionistas siempre me habían tenido prohibidas porque por supuesto son muy calóricas, ¿no? Como los frutos secos y los plátanos y todas esas cosas, pero las empecé a incorporar en mi vida y al poco tiempo me empecé a sentir tan bien, me empecé a sentir tan distinta. De alguna manera empecé a ver como la vida desde otro prisma. De partida, cuando eliminé el azúcar, dejé de tener atracones, por lo tanto dejé de vomitar. Entonces el mantra de llorar, comer, odiarme y vomitar empezó a ser cada vez más esporádico. Empecé a dormir mejor, empecé a tener más energía, me empecé a reconciliar con el mundo. Y lo más importante es que me empecé a reconciliar conmigo. Yo creo que ese acto de autoamor y de autocuidado fue el primero que yo logro identificar como un motor fundamental para el nuevo cambio que hubo en mi vida.
pasaron los años y me volví fanática de la cocina. Y me di cuenta, además, que comer sano era maravilloso y que se podía comer muy rico también. Y fue tal el impacto que produjo eso en mí que empecé a compartirlo de manera espontánea con otras mujeres, porque de alguna manera quería que todas lo probaran y que todas se dieran cuenta de lo fácil que era. Tener el control sobre la comida me dio un poder, me dio un superpoder, que además se empezó a proyectar en todos los otros aspectos de mi vida. No puede ser que le demos a la talla del jeans el poder de determinar cuánto nos queremos, chiquillas. No puede ser que le demos a la wincha, a la pesa, al grasómetro o a todos esos instrumentos el poder de definirnos y de determinarnos. Me pasa que siento que las mujeres somos expertas en amar incondicionalmente a todo el resto. Y uno ama de manera incondicional a las amigas, a los papás, a los hijos, a los pololos. Sin embargo, el amor hacia nosotras mismas siempre está en el fondo, a merced de lo que el resto piensa que nosotras debemos hacer, de cómo el resto piensa que debemos vernos. Para mí, este superpoder que se empezó a proyectar en todo el resto de las cosas hizo, por ejemplo, que hubiera un cambio radical en mi tema laboral. Y la verdad es que esa fue una oportunidad que he ido aprovechando y que siento que de alguna manera tenía que vivir todo ese proceso para poder llegar a lo que hago hoy en día. Hace 4 años aproximadamente me separé del papá de mis niñitas, nos separamos, y como siempre una separación es un terremoto a nivel emocional, pero también es un terremoto a nivel económico. Y yo siempre me había dedicado al arte, a la música, a la pintura, y quedé como en un limbo, aterrada, con estas 2 niñitas chicas, y de alguna manera este superpoder que ya había adquirido me dio el coraje para reinventarme y empecé a hacer clases de cocina en mi casa. Muerta de miedo y llena de dudas y de aprehensiones y de temores, y me empezó a ir bien. Y me empezó a ir tan bien que me llamaron a un programa de televisión y fui a un casting y me fue bien. Y me fue tan bien que escribí un libro. Y me fue bien y me ha ido tan bien que estoy escribiendo otro y que además estoy llena de proyectos. Pero esto no se los cuento para tirarme flores ni para hacerme autobombo. Se los cuento porque si yo lo hubiera pensado hace 15 o 20 años atrás, me hubiera parecido absolutamente imposible. Si hace 20 años atrás me hubieran dicho que yo iba a trabajar con comida, cuando yo tenía el nivel de adicción y esta relación de amor y de odio espantosa con la comida, me habría parecido que es absolutamente imposible. Finalmente, creo que empezar a tener control sobre las cosas, de verdad que cambia todo. Yo siempre hablo y siempre digo que lo que tenemos que hacer es cambiar el foco. Hay que cambiar el foco de las calorías por los nutrientes. Y eso no significa que yo esté ni en favor de la obesidad, ni promoviendo el sobrepeso, todo lo contrario. Pero es tan distinto cuando queremos bajar de peso porque nos queremos, porque nos amamos, porque me quiero tanto que merezco sentirme más linda y merezco sentirme más liviana, que cuando quiero bajar de peso porque me odio, porque me cargo, porque quiero ser otra persona y porque finalmente esa dieta se termina convirtiendo en un autocastigo. Esa es la diferencia. Mi libro se llama Cocina sana y feliz y yo siempre incluyo el término felicidad porque la verdad es que para mí sanar la relación con la comida fue sanar la relación con mi cuerpo y con mi imagen. Yo hoy día a los 40 años por primera vez me paro frente a un espejo y me encuentro linda y me gusta lo que veo. Yo hoy día a los 40 años me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido, pero yo me demoré 25 años en hacerlo. Y no quiero que mis hijas, ni quiero que mi hermana chica, ni quiero que ustedes, ni el resto de las mujeres pierdan esa cantidad de años en esta búsqueda. La invitación, mi invitación, es a alimentarnos, a nutrir el cuerpo y el alma, que comer, que la cocina se vuelva un acto de amor, casi sagrado, porque esos alimentos que elegimos van a ser los que nutran nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, pero también nuestras emociones. Siento que la manera en que nos alimentamos es de alguna manera un manifiesto de lo que somos y de lo que queremos. Para mí la frase "eres lo que comes" es cada vez más cierta porque la verdad es que yo lo he vivido en carne propia. Alimentarnos bien es una manera de autorrespeto, es una manera de autocuidado, es una manera de decirle al mundo cuánto nos queremos.
Y lo más increíble es que además es una decisión que tomamos 5 veces al día, o sea, 35 veces a la semana, 140 veces al mes, 1.680 veces al año. Imagínense el poder que tiene eso por la cantidad de años que nos quedan todavía. Muchas gracias.